Supremo recuerda que las pymes del transporte no deben cotizar por las dietas que pagan a sus empleados. Fija cómo justificarlas correctamente para no incluirlas en la base de cotización. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo recuerda que las empresas de transporte no tienen que incluir ciertas dietas en las cotizaciones que pagan por sus empleados. El Supremo reduce la cotización de los autónomos de transporte por sus empleados. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo TS ha fijado doctrina al establecer que las dietas que se abonan por manutención y desplazamiento no deben incluirse en la base de cotización de los trabajadores. Perdón. Mientras que no superen el máximo establecido por la ley. Además, el fallo también recuerda que las dietas en el transporte no se justifican con documentos de restaurantes, sino que basta acreditar la realidad del desplazamiento, cartas de porte y albaranes, todo ello coincidente con el tacógrafo. Como explica la patronal de transporte de mercancías Frenadismer, la sentencia ratifica este criterio pronunciado anteriormente acerca de la cotización de los empleados y respalda a las empresas y a los autónomos del sector con trabajadores a cargo frente a la seguridad social. El fallo recuerda que determinados gastos no se incluyen en la base de cotización y la sentencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas de transporte. Las empresas del transporte no tienen que incluir ciertos gastos en las cotizaciones de sus empleados. La sentencia recurre al artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, TRLGSS, y al Real Decreto Ley 2064/1995, que establecen que se excluyen de la base de cotización las dietas y asignaciones para gastos de viaje y los gastos de locomoción cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto. Esta exclusión, sin embargo, es aplicable siempre que mantenga la cuantía y el alcance establecido en la normativa tributaria. La ley permite excluir las dietas y asignaciones para gastos de viaje que son destinadas por el empresario a compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y otros establecimientos de hostelería devengados por gastos en el municipio distinto del lugar de trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia. Los gastos tallan también los gastos de locomoción, entendidos como las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo para realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio. Como límites, la normativa fija los siguientes: cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor. Por gasto de estancia sería otro. De manera general, los importes que se justifiquen. En el caso de los conductores del transporte de mercancías por carretera, no será necesario justificación para un límite de hasta 15 euros diarios si el desplazamiento es en territorio español y de hasta 25 euros diarios si el desplazamiento es a territorio extranjero. Luego estaría por gastos de manutención, desplazamiento dentro del territorio español, 53,34 euros diarios como máximo, desplazamiento a territorio extranjero, 91,35 euros diarios como máximo. Y cuando no se haya pernoctado en un municipio distinto, gastos de manutención con desplazamiento dentro del territorio español, 26,67 euros diarios como máximo con carácter general, gastos de manutención con desplazamiento a territorio extranjero hasta 48,08 euros diarios. En ese sentido, la sentencia señala que el plus de transporte este sentido, la sentencia señala que el plus de transporte es cotizable en su totalidad. Esto incluiría solo el plus y no los gastos de locomoción y que únicamente no se computan en la base de cotización como fija el Real Decreto Legislativo 8/2015 los siguientes gastos: las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, las asignaciones para gastos normales de manutención y estancia generados en el municipio distinto del lugar de trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, y en ambos casos en la cuantía y con el alcance previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y que abonen por desempeño de la actividad fuera del centro habitual de trabajo y respondan al gasto del desplazamiento. Debido a ello, se recuerda también que para excluir esos conceptos de la base de cotización del régimen general del empleado, la empresa o negocio de transporte debe acreditar que esos desplazamientos se han producido. Así, el tribunal recuerda que para justificar los viajes realizados es posible acreditar el origen, el destino, el vehículo, el conductor o las fechas por medio de documentos como albaranes,
tacógrafos, registros, GPS o cartas de porte. De esta forma no es necesario aportar justificación de hoteles o restaurantes. La empresa debe justificar la realidad del desplazamiento que constituye la ejecución de un contrato de transporte como objeto social de la misma y por el que cotiza según CNAE. En consecuencia, debe justificar la realidad del viaje realizado conforme a su actividad mercantil de transporte, luego su origen y destino, viaje de retorno, vehículo conductor y, en su caso, días de viaje. Asimismo, el TS destaca que exigía a las empresas de transporte todos los justificantes, recibos o facturas derivadas que incluyen el gasto realizado también en restaurantes u hoteles constituiría una carga desproporcionada. A estos mismos efectos, no resulta precisa la justificación del gasto previo realizado por el trabajador en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería cuando las dietas no superan los límites previstos en el Real Decreto 439/2007 del 30 de marzo por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como conclusión, se establece que no es necesario justificar las cuantías que no excedan de las previstas en el reglamento del IRPF, permitiendo que queden excluidas de la base de cotización y sí que la tesorería pueda computarlas como salario. Este fallo refuerza la seguridad jurídica de los negocios de este sector al fijar un criterio interpretativo uniforme que evita la duplicidad de controles entre la seguridad social y la administración. Además, confirma que el elemento determinante para excluir este tipo de dietas de la base de cotización es la justificación de la realidad del desplazamiento y no el detalle particular del gasto realizado. Así que no olvidéis de suscribirse a este vuestro canal para estar siempre a las últimas leyes informados. Gestoría YouTube, vuestro canal de YouTube, gratuito. Darle like y darle a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Si sois empresarios autónomos y pymes que vuestro negocio o empresa mejor y está siempre en la última ley, no olvidéis de contactar con nosotros desde 76 euros al mes como cliente fijo. Depende de las gestiones o asesoramiento que tengáis. Es deciros que es desde 76, no 76, desde 76 euros al mes. Como cliente fijo durante un año más, con garantía, calidad, rapidez en los trabajos y contrato al cliente. Estamos de 21 aniversario, llevamos 21 años como asesoría y estamos regalando una botella de JB de whisky a todos los que contacten con nosotros durante un año más. 646-021-399 de nuestro WhatsApp, PSP Citas y Cita la atendemos. 646-021-399. De lunes a viernes soy oficina PSP Citas y Cita la atendemos o a nuestro correo electrónico monipe1978@gmail.com. Os esperamos aquí a todos. Gestión y asesoramiento laboral, fiscal, contable y financiero, bolsa, IBEX 35, facturación, nóminas, TC1, TC2, declaración de la renta, moral y patrimonio. Gestión, asesoramiento, comercio exterior, comercio internacional, facturación, contabilidad de impuestos, documentación o impuestos, que tengáis o papeleo que necesitéis, que os hagan traducciones para vuestra empresa o negocio en inglés, francés, alemán, italiano, en español. Altas y bajas de trabajadores, empresarios, empresas, bueno, todo para vuestra empresa o negocio integral. Seguridad social, agencia tributaria, todo aquí en esta gestoría. 646-021-399. Os espero. No olvidéis de contactar con nosotros.